Buenas noches a todos, que Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Veréis, hoy veníamos a hablaros en esta hora de la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio, de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Pero veréis, las religiones, la sociedad, este mundo, el mismísimo diablo nos ha contado la mentira de que Jesucristo vino para condenarnos. Pero eso no es así. Jesucristo vino para restaurar la relación rota que nosotros teníamos con Dios. Él vino a buscar a los perdidos, a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Él vino a reconciliarlos y ciertamente es necesario que todos nosotros seamos reconciliados. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Veréis, lo queráis o no, o lo creáis o no, todos, absolutamente todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza caída, la inclinación al mal. Pero nosotros, intentando hacer lo bueno, acabamos siempre haciendo lo malo. Y es que no podemos. Y Dios sabía que no podíamos, que no éramos capaces de restaurar la relación con Él, que no éramos capaces de hacer lo correcto. Pero veréis, todas las religiones nos hablan y nos dicen qué debemos hacer y qué no hacer para ganarnos nosotros el cielo, para ganarnos la salvación, para ir al paraíso. Y eso tiene lógica, es fácil de entender. Todos entendemos que si hacemos cosas buenas, que si hacemos ciertos patrones, que si leemos ciertos libros sagrados, que si vamos a ciertos sitios, que si nos vestimos de cierta manera, nosotros de algún modo podremos ganarnos el cielo, podremos restaurar esa relación con Dios. Pero veréis, el cristianismo es diferente, el seguir a Cristo es diferente, porque yo no os hablo de una religión, os hablo de una relación con el Creador. Y veréis, para nosotros poder ganarnos el cielo, para ganarnos la salvación, para llegar a tener vida eterna, solamente lo vamos a poder conseguir mediante el Hijo que es Jesucristo. Veréis, nosotros no podemos, Dios sabe que no podíamos y nosotros debemos de entender que no es por obras, que es por gracia, que es un regalo, que nosotros somos salvos. ¿Y esto cómo puede ser? Veréis, Jesucristo no era una persona con buenas intenciones. Jesucristo es Dios. Y solamente Dios podía venir a este mundo y vivir la vida perfecta que tú y yo deberíamos vivir. Y no somos capaces. Veréis, Jesucristo fue tentado en todo, pero en Él no hubo pecado. Y puesto que no hubo pecado en Él, pudo cargar con los pecados de todos nosotros. Jesucristo vino con un objetivo claro, y era libertarnos, era salvarnos, era redimirnos, era perdonarnos. Y esto lo hizo con su sacrificio, pues Él hizo el sacrificio perfecto. No cualquiera podría dar su vida por el perdón de todos nosotros, no. El que venía tenía que vivir la vida perfecta, debía ser tentado y debía resistir la tentación, debía de cumplir la ley de Dios, porque veréis, el estándar de Dios es muy alto y nosotros no podemos cumplirlo. Podemos intentarlo, pero no podemos, jamás podremos. El peso de la ley de Dios es demasiado para nosotros. Pero Cristo, en el infinito amor que nos tiene Dios, vino a este mundo a cumplir la ley, a cargar con nuestros pecados, aguantar y resistir la tentación que nosotros no podemos. Y veréis, Él cargó con los pecados de todos, absolutamente de todos nosotros, y los llevó a la cruz. Jesucristo no falló, Él dio su vida por los pecados de todos nosotros en la cruz, pero Jesucristo no se quedó clavado en la cruz. Veréis, muchas religiones nos venden a Cristo, nuestro Salvador, como un Dios muerto, pareciera que necesita de nuestra ayuda, clavado en la cruz. Pero veréis, Jesucristo no se quedó clavado en la cruz, no. Él resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo este mundo, sí. Y porque Cristo vive, nosotros viviremos. Veréis, Jesucristo, la resurrección y la vida. Y si nosotros creemos en Cristo, aunque muramos, viviremos. Y yo os animo a todos en esta hora a que creáis, a que aceptéis la salvación, no por obras, por gracia, que aceptéis el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz hace 2000 años por todos nosotros.
Veréis, yo sé que es difícil de entender que el sacrificio de Cristo hace 2000 años tiene un impacto real aquí y ahora en nuestras vidas, pero lo cierto es que lo tiene. Y si tú te acercas a Jesucristo, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le aceptas como tu Señor y Salvador, tú harás tuya la vida eterna, porque serás justificado, serás perdonado, serás redimido. No por tus buenas obras, no porque tú seas mejor que los demás, no. Es por la gracia, es por el amor que Dios nos tiene, es porque Cristo nos justifica y su sangre sigue cubriendo multitud de pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia, la que nos redime, por la cual nosotros fuimos comprados. Veréis, ni oro ni plata podía comprar nuestra salvación, no. Solo la preciosa sangre de Jesucristo podía hacerlo. Nosotros debemos de empezar a entender que esa vida, que ese camino que nosotros estamos andando a espaldas de Dios, negando la existencia de Dios, es de necios, porque es más que obvio que Dios existe. Lo vemos en la creación, en los cielos, en las estrellas, en el amanecer, en el atardecer, en los bosques, en los mares, toda la creación habla de las maravillas de Dios. Pero nosotros preferimos mirar al otro lado. ¿Sabéis por qué miramos a otro lado? Miramos a otro lado porque amamos más el pecado, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros vicios, antes que a Dios. Somos necios porque preferimos condenarnos con todo aquello que creemos que nos da la felicidad antes de acercarnos a Jesucristo, antes de aceptar que somos pecadores, antes de pedir ayuda. Y creerme que todos necesitamos ser socorridos, ser ayudados, todos necesitamos de Jesucristo. Veréis, ni vuestro dinero, ni vuestro poder, ni vuestros afanes os van a salvar el día de mañana. Veréis, nosotros no vamos a poder cambiar las cosas, estas son así. Y todos, por desgracia, estamos viviendo un camino que a espaldas de Dios que trae la condenación. Pero si nos acercamos en esta hora a Cristo, Él lo va a hacer todo nuevo en nuestras vidas. Él va a derramar de su gracia. Porque Dios está esperando a que nosotros nos acerquemos, a que nos arrepintamos. Veréis, Dios no va a ocupar un lugar que no se le dé. Y si tú no le das el primer lugar en tu vida, si tú no le pides que venga y te restaure, que te limpie, que te perdone, que te redima, que haga todo nuevo en tu vida, Dios no lo va a hacer. Pues Él no te quiere forzar. Tú eres libre y tú puedes tomar la decisión de venir en esta hora, arrepentirte y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o por el contrario seguir andando ese camino a espaldas de Dios, ese camino que no te da la felicidad, ese camino que no te llena, porque cuanto más dinero tienes, más quieres. Cuanto más recibes de los demás, más amor quieres que te den. Cuanto más poder tienes, más poder necesitas. Nunca nos complacemos, nunca nos llenamos. Nuestros corazones siempre están ansiosos, siempre desean más. Y eso es porque intentamos buscar en el mundo lo que solamente Dios puede darnos. Dios te quiere dar la salvación, Dios te quiere dar la paz, Dios te puede llenar. Dios te puede dar esa nueva vida que tanto necesitas. Y no nos engañemos, todos hemos fallado, todos somos humanos y hemos cometido errores y necesitamos empezar de nuevo. Y con Cristo podemos empezar de nuevo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás y todo, absolutamente todo es hecho nuevo en Cristo. Veréis, Dios vino para salvarnos, para perdonarnos, para dar su vida. Mirad, casi nadie estaría dispuesto a dar su vida por una persona honrada. Tal vez alguien estuviera dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero en esto demuestra Dios su amor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo vino en el momento preciso a morir por todos nuestros pecados, por todos nosotros. No os engañéis, Dios no vino a salvar a unos pocos, no. Dios no hizo acepción de personas entonces, ni ahora ni lo hará mañana, porque Dios se permanece fiel siempre, y Él no cambia de opinión, no cambia de parecer, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Dios no discrimina, Dios no hace acepción de personas, Dios quiere que todos seamos salvos, porque Dios nos ama a todos. Veréis, Dios es amor. Y Dios nos ama, y en el amor de Dios envió a su Hijo a que nos salvara. Pero Dios también es justicia, y en la justicia de Dios nosotros debemos de pagar por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestros delitos, por nuestras faltas. Por eso Jesucristo vino a este mundo. Él vino para pagar por nosotros. Él ha sido el sustituto perfecto. Él ha sido el Cordero, y es el Cordero inmolado, el que dio su vida para la vida de muchos, para el perdón de muchos, para ayudarnos a todos nosotros.
Veréis, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, porque Él se permanece fiel. Él no va a cambiar de opinión. Él tiene un objetivo claro, y es salvarnos, redimirnos, perdonarnos. Pero quizás para mañana sea tarde. Veréis, no podemos seguir viviendo a las espaldas de Dios. Porque hoy podemos acercarnos y abrazar la salvación. Hoy podemos recibir por gracia el perdón de nuestros pecados. Podemos ser redimidos. Pero quizás mañana ya no tengamos ese tiempo. Ya sea porque Cristo venga o porque mañana muera. Quizás mañana no sea posible. Por eso os digo a todos, aquí y ahora acercaros a Jesucristo. Recibir de su amor, de su perdón. Solo por la gracia seremos salvados. Esto es por medio de la fe, y ni siquiera es de nosotros, es un don de Dios. Abrazar la salvación por fe, acercaros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está al alcance de todos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia, para el oportuno socorro, como dicen las Escrituras. Seamos socorridos por gracia, acerquémonos a Dios, no tengamos miedo. Veréis, por mucho tiempo la religión nos ha engañado y nos ha querido mantener con miedo, cautivos. Pero tú no tienes que temer nada. Dios sabe cómo eres hecho. Dios te conoce mejor que tú mismo. Él sabe lo que tú realmente tienes en tu corazón. Y aún así, quiere darte la oportunidad del arrepentimiento. Y aún así, quiere redimirte, perdonarte y hacerlo todo nuevo en ti. Por eso tú no tienes que aparentar. La religión quiere que aparentemos, que vistamos de cierta manera, que vayamos a ciertos sitios, que nos comportemos de cierta manera, pero eso no es así. Tú a Dios te tienes que acercar tal y como eres, tal y como estás, y Él te sanará. Veréis, nosotros no nos ganamos el cielo por nuestras obras, porque es por gracia. Pero cuando recibes la salvación por gracia, es que todo es transformado, es que todo es hecho nuevo, es que tu viejo yo, tu vieja manera de hacer las cosas, desaparece. Y ahora tú haces las buenas obras como hijo de Dios que eres, porque has sido transformado, no por obligación, no por miedo, es por amor, es por gracia, que tú cambies tu manera de pensar, que cambies tu manera de andar, tu manera de ser, tu manera de comportarte. Y todo esto lo recibimos por gracia, por amor, por el nombre de Jesucristo. Acerquémonos en esta hora. Nosotros somos justificados en Cristo. Él es el que murió por nuestros pecados. Debemos de entenderlo. Veréis, Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser Dios como algo al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y esto por qué lo hizo nuestro Señor? Esto lo hizo para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, no para juzgarnos, no para señalarnos. Veréis, la religión es la que nos señala, la que nos acusa, la que nos tiene que tener cautivos. El diablo se encarga de susurrarnos al oído que nosotros no somos suficientes, que no vamos a cambiar, que somos los mismos de siempre. Pero veréis, ni el uno ni el otro tienen mejor, porque Jesucristo es quien nos perdona, quien nos redime, quien nos justifica. Está claro, nosotros no somos mejores que los demás, es Cristo en nosotros quien lo cambia. Es cierto, nosotros no podríamos cambiar, no con nuestras fuerzas, no a nuestra manera, no con nuestra sabiduría. Es Cristo quien nos cambia nuestra manera de pensar. Es Cristo con el que nosotros justamente nos crucificamos, morimos para volver a nacer. Porque tú cuando tienes un encuentro con Dios, vuelves a nacer, eres una nueva criatura, ya nada vuelve a ser igual. En esta hora tú puedes hacer tuya la vida eterna. En esta hora tú puedes volver a nacer, tú puedes ser tocado por Dios. Y yo quisiera que así fuera. Que sea por mucho y por poco, que hoy te acerques al Señor, que hoy recibas de la palabra de Dios, que es vida. Veréis, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te estoy hablando y a la vez estoy recibiendo y estoy siendo edificado. Porque así Dios lo ha querido. ¿Veréis? Dios no ha querido que se le conozca mediante la sabiduría, sino mediante la locura de la predicación. Por eso salimos a predicar. Por eso salimos a hablaros del Evangelio, de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas buenas noticias tienen que ser escuchadas, porque debemos de entender y comprender que no son nuestras fuerzas, que no es a nuestra manera, que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Dejemos de vivir en oscuridad, dejemos de vivir en tinieblas, dejemos de buscar hacer lo nuestro.
porque así nos vamos a condenar. Ese camino que estamos llevando a espaldas de Dios, su fin, es camino de muerte. Lo dice las Escrituras, y lo sé. Yo por mucho tiempo he andado ese camino y no quiero que lo andéis, no quiero que viváis la condenación, sino que viváis. Dios quiere la vida eterna para todos nosotros. Acerquémonos en esta hora. Aceptemos la salvación, aceptemos a Jesucristo. Arrepintámonos de nuestros pecados, confesemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dejemos que haga todo nuevo en nuestras vidas. Veréis, le rechazamos entonces a Jesucristo y le rechazamos ahora. Veréis, la palabra de Dios nos dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Veréis, nuestras obras eran malas entonces y siguen siendo malas ahora. Y amamos más la oscuridad, amamos más los deseos, las pasiones, nuestros vicios. Y querer cambiar, que aceptar que existe un Dios todopoderoso, que no solo existe, que nos ama, que quiere estar con nosotros, y quiere hacerlo todo nuevo, que se preocupa por nuestra vida. ¿Veréis? Dios se preocupa por nosotros. Dios no quiere que vivamos esta vida de condenación, de miseria, de dolor, de enfermedad. No, Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos, Dios quiere darnos vida. Y solamente Jesucristo puede hacerlo. Veréis, Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el final, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es la puerta, Él es la vida verdadera, Él es la resurrección y la vida. Acerquémonos a Jesucristo, acerquémonos confiadamente, no temamos. Veréis, yo no os hablo de una religión, os hablo de una relación con nuestro Creador. Os hablo de entender y comprender las buenas noticias del Evangelio. Y que Dios se hizo hombre, vino a este mundo a caminar como el más humilde de cuantos hayan pisado esta tierra. Él no vino a nacer y a habitar en palacios, no. Él vino y nació en un pesebre, con el más humilde de cuantos hayan pisado esta tierra. Rey no había dado ni una sola palabra. Jesucristo ya fue perseguido, ya lo querían matar. Y cuando creció, las cosas no mejoraron. Le despreciaron, le azotaron, le insultaron, le persiguieron, hasta que le clavaron en una cruz. Pero Jesucristo no se negó. Jesucristo se negó a sí mismo. Pero nunca negó la voluntad del Padre. Porque Él vino con un claro objetivo. Y era el dar su vida por todos nosotros. Él vino para dar su vida en la cruz como sacrificio, para perdón de nuestros pecados. Y sí, tú sabes que lo que digo es cierto, porque sabes lo que hay en tu corazón, porque sabes lo que has hecho, porque sabes que intentas cambiar y no puedes cambiar. Pero cuando tú vienes a Jesucristo, cuando tú le aceptas como tu Señor y Salvador, cuando tú te arrepientes de tus pecados, entonces ya dejas de ser tú, y ahora es Dios, Jesucristo, quien vive en ti. Y es necesario que moramos nosotros para que resucitemos en Cristo. Porque solamente así nosotros podremos pasar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y es tiempo de despertar, es tiempo de entender que solamente Jesucristo nos puede salvar, que no son nuestras obras, que no es a nuestra manera, que no es con nuestras fuerzas, que no es una religión, que no es siguiendo doctrina de hombre. No, es teniendo una relación con nuestro Creador, es aceptando a Jesucristo, es entendiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros no aceptamos a Jesucristo y nacemos de nuevo, venceremos a este mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos perdido la fe, hemos perdido el amor. Ya no buscamos de Dios, nos hemos envanecido en nuestro supuesto conocimiento, en nuestra supuesta fuerza, en nuestro supuesto bienestar. Confiamos más en el gobierno, en nuestros amigos, en nuestro jefe, en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas que en Dios. Pero es de necios, porque nuestro Dios es el proveedor de todo y de todo. Y sin Dios nosotros no vamos a poder cambiar. Sin Dios nosotros no vamos a poder ser provistos. Sin Dios nosotros no vamos a poder alcanzar la salvación. Y yo vengo a anunciar la salvación. Vengo a anunciaros del amor de Cristo. Vengo a hablaros de la gracia. Porque solamente con la gracia nosotros vamos a poder hacer nuestra la vida eterna. Vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Es por gracia. Es la gracia. Y de la gracia no se habla de la condenación.
se habla de lo que yo tengo que hacer para llegar al cielo, se habla de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, pero no se habla de la gracia. ¿Sabéis por qué no se habla de la gracia? Porque no interesa que se hable de la gracia, porque nos quieren tener sometidos, esclavizados, la religión, la sociedad, el mundo, el diablo. Pero tú puedes hacer tuya la vida eterna solamente con una oración, yendo de corazón. Veréis, al corazón contrito y humillado no va a desperdiciar, no lo despreciará Dios. Tú no vas a desperdiciar tus oraciones ni tu tiempo si te acercas a Cristo, si le aceptas como tu Señor, como tu Salvador, si tú vienes con un corazón arrepentido. Vengamos al Señor. Quizá para mañana sea tarde. Yo no vengo como alguien que no tiene nada mejor que hacer. Yo vengo como una persona que era pecadora, más pecadora que todos los que nos estáis escuchando ahora. Pero entendí y comprendí que yo con mis fuerzas no podía. Y vine a Jesucristo y le pedí perdón. Y me arrepentí. Y Él lo hizo todo nuevo en mi vida. No permitamos que el tiempo pase. Porque quizás no haya un mañana. Vengamos a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entender que Dios nos ama y que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda. Jesucristo es el que nos ama, Jesucristo es el que nos redime, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si nos acercamos en esta hora, si aceptamos a Jesucristo, Él no nos va a despreciar, Él no va a apartar el rostro de nosotros. Veréis, Dios no ha apartado el rostro de nosotros. Dios sigue queriendo hacerlo todo nuevo en nosotros. Veréis, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y lo mismo que has visto que Dios hacía, lo hace ahora y lo hará mañana. Dios nos ama, Dios es amor. Y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. No temáis, no os oponéis, descansar en las manos de Dios, aceptar el perdón, aceptar la salvación, aceptar que nosotros no podemos. Sé que es difícil, nos han hecho daño, hemos hecho las cosas mal, pero Dios es el único que puede sanar nuestros corazones, porque Él los conoce de verdad y Él quiere sanarnos. Si tú has sido herido, si te han hecho daño, ven en esta hora, Jesucristo, acéptale y verás cómo Él te cura, porque el que ama tu alma desea que le aceptes en tu vida. Él no te va a forzar, no. Este mundo te fuerza, la religión te fuerza, el diablo quiere que tú seas forzado, pero Dios es un caballero y Él no va a venir a tu vida si tú no se la entregas. Pero tú puedes entregar tu vida a Jesucristo. Tú puedes pedirle que lo haga todo nuevo en tu vida. Si tú te arrepientes de tus pecados, le dices, Señor, perdóname. Yo lo he intentado por mucho tiempo, he querido hacer las cosas a mi manera, pero me ha salido mal, he tropezado, porque somos humanos, Dios sabe nuestras debilidades. Veréis, este mundo nos dice que nosotros tenemos que ser fuertes, que nosotros tenemos que ser los primeros, que hagamos las cosas a nuestra manera. Pero Dios nos dice que debe de bastarnos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque en nuestras debilidades se perfecciona su poder. Y es verdad, cuando tú confiesas que no vales, que no puedes, que no sabes, la gracia de Dios viene a tu vida y donde tú no podías, ahora lo puedes. Lo que tú no sabías hacer, ahora lo sabes hacer, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos capacita, nos fuerza. Jesucristo está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No os confundáis. Dios está aquí para ayudarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para guiarnos. Tú no has nacido para dar rienda suelta a tus deseos y pasiones. Tú has nacido para hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí con un propósito y debemos de alinearnos al propósito de Dios. Pero debemos de entender que ese propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, cuando aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso os digo, acercaros en esta hora al trono de la gracia, para dar misericordia y gracia, para este oportuno socorro, para el socorro que tanto necesitamos todos. De verdad, este tiempo pasa, y hemos sido engañados, y basta ya de las mentiras, del diablo, de la religión y del mundo. Debe de escucharse la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Acercaros en esta hora. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía, y que los que hoy estáis escuchando, los que hoy
Estoy recibiendo los tratados, los que hoy habéis sido predestinados por Dios para recibir su santa palabra. Oh, el Señor va a hacer que fructifique al 100%, porque la palabra de Dios ayuda a edificar. Yo le pido a Dios que toque los corazones de todos y cada uno de vosotros, sabiendo y entendiendo que no es mi voluntad la que debe de cumplirse, que es la voluntad de Dios la que se va a cumplir. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vengamos a los pies de Cristo, aceptemos a Dios, entendamos. Es con la guía del Espíritu Santo, con la capacitación del Espíritu Santo. Recibamos el regalo del Espíritu Santo de Dios. Veréis, el Señor nos tiene una promesa para todos nosotros. Veréis, Dios nos dijo que nos daría un corazón de carne y nos quitaría el corazón de piedra que tenemos y nos daría un nuevo espíritu, su Santo Espíritu. Y yo anhelo, pido y ruego al Padre que os cambie el corazón de piedra por uno de carne. Que recibáis todos el Santo Espíritu de Dios y que os guíe a la verdad. Porque veréis, Dios es Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y estamos esclavizados, ¿no lo veis? Somos esclavos de las mentiras, somos esclavos de nuestros pecados, somos esclavos de nuestros deseos. Pero en Cristo hay libertad, porque Cristo corta y rompe toda cadena. El reino de los cielos se ha acercado, está aquí, no está lejos, está aquí entre nosotros. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, gozo en el Espíritu. Veréis, nosotros debemos de poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Dejemos de afanarnos por las añadiduras, dejemos de afanarnos por el mañana, dejemos de afanarnos por el que comeremos, por el que pasará, y abracemos la salvación. Pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dejemos que todo lo demás nos sea añadido. Dios sabe de nuestras necesidades. No en vano, Jesucristo caminó por esta tierra y sabe de las necesidades. Pues Él las padeció, Él las sufrió, Él lo vivió. Para Dios no es algo ajeno las necesidades que tenemos. Él sabe lo que necesitamos y quiere dárnoslo. Dios es nuestro proveedor, pero tenemos que venir a Él. Pero ahí nadie viene a Dios. Pero cuando tiene problemas, le echamos la culpa. Qué fácil es echar la culpa y qué difícil es someternos a la voluntad de Dios. Pero es que debemos de caminar en el orden de Dios. ¿Cómo podemos decir que no existe Dios? Que Dios no nos bendice, que Dios no nos quiere, si nosotros no damos a Dios el primer lugar. Si ni siquiera le damos el quinto lugar. Es que no le damos lugar a Dios. Demos el primer lugar a Dios. Démosle la honra que se merece. Démosle el respeto que se merece. Aceptemos el sacrificio de Jesucristo. Es que tenemos en poco el sacrificio de la cruz. ¿Veréis? Dios lo hace todo perfecto. Y el sacrificio que Jesucristo hizo hace 2000 años es perfecto. No necesita de nuestras obras, no necesita de la religión, no necesita de nadie más. Jesucristo basta. Aceptemos a Jesucristo. Hagamos nuestra la vida eterna. Dejemos de perder el tiempo. Mañana puede ser tarde. Que Dios os bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Y yo rogaré al Padre, como lo hago todos los días, por la salvación de todos y cada uno de vosotros, porque esta palabra fructifique al 100 por uno. Que Dios os bendiga. Cristo vive. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la salvación. Solo Cristo perdona, solo Cristo justifica, solo en Él. Veréis, solamente en Jesucristo, solamente en Él, solamente con Él. Solamente en Cristo, solo con Cristo. Cristo, basta, el sacrificio de Cristo basta. Podemos orar juntos, podemos aceptar a Jesucristo, podemos pedir que lo haga todo nuevo, podemos arrepentirnos de verdad.
si tú te arrepientes, tus arrepentimientos no van a ser despreciados. Dios los va a aceptar. Él va a enjuagar tus lágrimas. Sí, Él enjuagará toda lágrima. Y dará alivio y dará paz a tu corazón. Cristo restaura. Cristo bendice. Cristo te ama. No pienses ni por un momento que Cristo no te ama. Él ha venido a juzgarte, a condenarte, a señalarte. No, Cristo ha venido para bendecirlo. Y ese es Cristo del que te estoy hablando, el Cristo que estamos predicando. No es un Cristo como nos representa la religión, crucificado, clavado en una cruz, que pareciera que necesita de nuestra ayuda. No, Cristo es el alfa y la omega, el principio y el final, el que era, el que es y el que ha de venir. Veréis, no nos llevemos a engaños, no nos confundamos. Está establecido que el hombre muere una vez y después haya juicio. Y Cristo nos quiere salvar y Cristo nos va a salvar. Nos salvará de ese juicio. Tú no te vas a justificar en el juicio de mañana con tus buenas acciones. No, con tus obras no. Será por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? El día del juicio, el día de mañana, si tú has confiado en Cristo, Cristo va a ser el que te va a redimir. Yo pago por Él. Yo pago por ella. Yo pago porque mi sangre se derramó por Él y por ella. Pero si tú decides justificarte con tus acciones, a tu manera, con tu religión, no va a haber nada ni nadie que te pueda salvar, porque nosotros no podemos justificarnos. Veréis, nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia ante Dios. Él no quiere tus sacrificios, no. Él quiere tu arrepentimiento. Él quiere tu corazón contrito. Él quiere tu sinceridad. Él quiere que tú vayas arrepentido, te acerques a Él y le digas: Señor, yo no puedo, lo he intentado pero no puedo. Ayúdame, sálvame, redímeme, perdóname. Y esto es lo que va a pasar en tu vida. Que vas a ser redimido, perdonado. Que vas a recibir al Espíritu Santo de Dios, el mayor regalo que una persona puede recibir. Es recibir al Espíritu Santo de Dios, que le guía, que le capacita, que le lleva a la verdad. Y es que no es con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, no es con carne ni con sangre, sino con su Santo Espíritu. ¿Por qué preferimos creernos las mentiras de la religión? ¿Por qué preferimos creernos las mentiras del diablo? ¿Sabéis por qué? Porque amamos más el pecado que a Dios. Porque amamos más nuestros vicios que a Dios. Porque amamos más nuestras pasiones que a Dios. Por eso nos aferramos a nuestros pecados y no abrazamos a Dios. Pero si tú sueltas el lastre que te está hundiendo, que te está condenando, que son tus vicios, que son tus placeres, que son tus pecados, que son tus faltas, que son tus delitos, si sueltas esa carga, tú vas a poder abrazar a Dios y vas a poder ser rescatado. Hacemos esta pregunta: ¿de qué os vale ganar el mundo si perdierais vuestra alma? ¿De qué os vale? ¿De qué os vale condenaros toda la eternidad? ¿De qué os vale? No les vale de nada. Veréis, todo es pasajero. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pero Dios es eterno, pero el reino de los cielos es eterno. Por eso os animamos a que busquéis el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es así de fácil. Pero tenemos que tener fe, pero tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer, tenemos que confiar. Quizá mañana sea tarde, pero aquí y ahora, hermanos, podemos aceptar, podemos ser perdonados, redimidos. Cristo lo puede hacer todo nuevo, solo Él. No la religión, no esta sociedad, no este mundo, no nuestras fuerzas, no nuestras buenas intenciones. ¿Veréis? Podemos tener muy buenas intenciones y vivir una vida dando a los demás, ayudando y importándonos. Que el día de mañana, si tú no has aceptado a Cristo, desgraciadamente serás condenado, estarás perdido. Veréis, nosotros podemos creernos buenas personas en nuestra opinión, en nuestra propia opinión. Sí, podemos creernos mejores que los demás, podemos creernos buenos, pero no lo somos, no. A los ojos de Dios no lo somos. Porque a los ojos de Dios todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos somos iguales, sí. Por eso necesitamos a Jesucristo, para que nos justifique, para que ocupe nuestro lugar. De eso se trata. Tú no eres mejor, yo no soy mejor, no. Somos todos igual de pecadores, estamos todos igual de perdidos.
Dios lo sabe y Dios ha provisto un camino para todos nosotros y ese camino se llama Jesucristo. Y la verdad que os estoy hablando ahora se llama Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Veréis, Jesucristo nos ha traído la verdad y la gracia. Aceptemos la verdad de la palabra de Dios y recibamos la gracia para ser salvados, para ser redimidos, para ser perdonados. Porque de esto se trata, de ser perdonados, de ser redimidos, de empezar de nuevo. Muchas personas quieren esperar a estar a punto de morir para recibir a Dios. Y así en esta vida, hacer y deshacer conforme a sus deseos y pasiones. Pero esto es de necios. ¿Sabéis por qué? Porque hay más bendición en vivir una vida con Dios que vivir una vida siguiendo mis deseos y pasiones. Porque esos deseos y pasiones que tú crees que te dan la felicidad, que tú crees que te dan el placer, te están condenando. Cuanto más pecas, peor te sientes, porque más lejos de Dios estás. Por eso, yo os digo, no esperes para mañana, acepta a Cristo en esta hora, arrepiéntete de tus pecados y empieza a recibir las bendiciones de Dios. Recibamos la bendición de Dios aquí, ahora, desde ahora. Recibir a Cristo, aceptarle y dejar que lo haga todo nuevo en vuestras vidas. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y recordad, Cristo os ama. Y porque os ama nos quiere ver iguales. Que Dios os bendiga.